Frecuentemente se suelen mencionar los fallidos intentos de invasión del terreno hoy perteneciente a Rusia por parte de la Alemania nazi de Adolf Hitler y antes por la Francia de Napoleón Bonaparte, uno en 1941 y el otro en 1812. Dos fuerzas de enorme poder para sus respectivas épocas y con líderes sumamente característicos. Sin embargo, más allá del fracaso mutuo, los franceses sí pudieron tomar Moscú, ocupándola durante poco más de un mes. Y si la gran armada gala pudo hacerlo tantos años antes, las poderosas tropas del Tercer Reich también quisieron dejar su huella en la historia universal, en la fría y vasta estepa euroasiática. Aunque curiosamente su propio Führer fue quien puso obstáculos donde en primera instancia parecía no haberlos. El problema fue que, contrario a las sugerencias de muchos de sus generales, Hitler no quiso avanzar directamente sobre la capital soviética. Incluso los tildó de imbéciles, alegando que no sabían entender el mundo en materia económica. Según el Führer, era mucho más importante invadir primero Ucrania y su enorme cantidad de materias primas que ir por Moscú, algo que tranquilamente se podría hacer luego de adquirir los preciados recursos. Este planteo fue el que allanó el camino para lo que luego el máximo líder nazi llamaría la batalla más grande de la historia. Esto es, la batalla de Kiev, o como la llaman otros, la Gran Tenaza de Kiev. El cerco militar de mayores dimensiones en cuanto a número de soldados utilizados, y una clara victoria para los nazis. Aunque para varios generales alemanes de la época, un triunfo innecesario, inútil y hasta perjudicial. Pero ¿cómo se desarrolló realmente este colosal combate? ¿Y por qué hubo tanta discrepancia entre Hitler y sus generales? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a introducirnos en aquel sangriento campo de batalla y en la mesa de decisiones del Tercer Reich. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. El 3 de julio de 1941, tan solo 11 días de comenzada la Operación Barbarroja, el propio Joseph Stalin habló por radio a todos los ciudadanos soviéticos sobre la irrefrenable amenaza nazi que se cernía sobre Moscú. Ya habían caído Lituania, parte de Letonia, un sector de Bielorrusia y grandes zonas de Ucrania occidental. Era la poderosa Blitzkrieg alemana en acción y esta vez tenía el claro objetivo de derrotar por completo al pueblo bolchevique, que hasta hacía no tanto había sido su aliado. En consecuencia, la caída parecía inevitable. Dejando tras de sí un reguero de sangre, la infantería y blindados de la Wehrmacht, sumados a los altamente eficaces bombarderos de la Luftwaffe, avanzaban con destino a Moscú. Esta marcha estaba repartida en un triple frente. El norte, cuyo objetivo primario era rodear Leningrado, el central, que tomó rápidamente la ciudad de Smolensk, puerta de acceso a la capital soviética, y el sur, con unidades provenientes de la campaña balcánica, en clara persecución de un enemigo que huía en las cercanías de Kiev. Y aquí es donde surgió el problema y la discrepancia, porque conforme los nazis avanzaban hacia el interior de la Unión Soviética, más largas se hacían las cadenas de suministro y más grandes los esfuerzos por reponer vehículos maltrechos o transportar munición y combustible a la primera línea. Esto sin mencionar las cuantiosas bajas humanas por el fuego enemigo y por las gélidas condiciones climáticas. En este sentido, los soviéticos contaban con una velocidad de reposición ventajosa a causa de la evidente proximidad geográfica. Dentro del mencionado contexto, los generales alemanes, en su mayoría, apoyaron la idea de destinar la máxima cantidad de tropas para tomar Moscú antes de la llegada definitiva del invierno. Con ello, además de desmoralizar al pueblo soviético, les garantizaría quedarse con su producción industrial y hacerse de los recursos de la ciudad capital para pasar esa temporada invernal. No obstante, el 18 de agosto de 1941, Hitler expuso ante sus generales que esa iniciativa era una soberana imbecilidad y que los recursos necesarios no estaban en Moscú, sino en Ucrania. Y hacia allí desvió gran parte de sus fuerzas. El objetivo, Kiev, la perla ucraniana, la tercera ciudad del país en número de habitantes y base del frente suroccidental soviético, que jamás sospechó un ataque directo por parte de las huestes nazis. En la vereda de enfrente, Stalin tampoco escuchó a sus generales,
entre ellos el histórico Georgy Zhukov, quien le aconsejó que reforzara el frente central y que retirase las tropas de Kiev. Zhukov argumentó que la ciudad ya estaba perdida ante la gran amenaza nazi, aunque a pesar de esto, el líder del Kremlin se negó y destituyó a su subordinado. Y esto propició la gesta del cerco militar más grande de la historia. La defensa estática de las tropas soviéticas en Kiev y la negativa a retirarse de allí provocó que más de 600.000 soldados quedasen atrapados entre las garras nazis en lo que fue una batalla histórica de enormes magnitudes y al mismo tiempo un combate asimétrico. De un lado, la poderosa Blitzkrieg alemana apoyada por los bombarderos de la Luftwaffe. Del otro, tanques dispersos entre los regimientos de infantería sin apoyo aéreo ni de artillería. En menos de 30 días, entre el 1 y el 26 de septiembre, las tropas del Tercer Reich consiguieron arrasar las defensas soviéticas, rodear Kiev e ingresar a la ciudad, donde iniciaron un feroz combate urbano contra los soldados que estaban allí atrapados. Esta dura resistencia se mantuvo hasta el 26 de septiembre, cuando los escasos defensores de las ruinas de Kiev, sin municiones, refuerzos ni manera de escapar, se rindieron. Fue una dura derrota para el Ejército Rojo. En conjunto, el Frente Suroeste soviético sufrió más de 500.000 muertos, capturados o perdidos en acción en tan solo un mes de combate, como así también la pérdida de 2.642 cañones y morteros, 340 aeronaves y 411 tanques. Solo 15.000 soldados lograron escapar del asedio y retornar a las filas soviéticas a principios de octubre. Mientras que de las decenas de miles que quedaron prisioneros, solo 2.000 sobrevivieron para contarlo. En definitiva, en menos de 30 días, el Ejército Rojo había perdido 43 divisiones enteras contra solo cerca de 13.000 muertes del bando germánico. Paradójicamente, el sacrificio de Kiev significó muy probablemente la salvación de Moscú, porque para cuando las fuerzas alemanas retomaron la tarea de invadir la capital soviética ya era tarde. La complicada Rasputitsa había llegado, dificultando al extremo el avance de los blindados. El crudo invierno soviético fue un enemigo natural para el que los efectivos nazis no estaban preparados. De hecho, los propios generales nazis como Franz Halder y Hans Guderian referirían posteriormente que el inusitado esfuerzo por tomar Kiev fue un error colosal. En concreto, mientras que para Hitler fue una victoria en la batalla más grande de la historia universal, para Halder fue el error estratégico más grande de la campaña del Este, y para Guderian fue una pérdida de tiempo valioso que se podría haber empleado en doblegar a Moscú. En conclusión, los errores de ambos mandatarios tuvieron resultados adversos. La diferencia fue que en el caso de Stalin, si bien propició una clara derrota que diezmó sus fuerzas, fue una pérdida redentora. En el caso de los nazis, fue exactamente lo contrario. Entre enero y abril de 1945, se libró la sangrienta Batalla de Königsberg. Esta ciudad era la capital de Prusia Oriental, además de uno de los centros espirituales del Tercer Reich, un bastión de la cultura germana desde la Edad Media y una fortaleza fundamental para todo el nazismo. El Ejército Rojo, que avanzaba lenta pero firmemente desde el este, había traspasado la frontera de Prusia Oriental a finales de 1944, cuando se les ordenó emprender el ataque a Königsberg, la cual era una de las ciudades más impenetrables y fortificadas de toda Europa. Finalmente, luego de meses de duras batallas, el Ejército Rojo logró conquistar la capital prusiana. La derrota nazi fue un fuerte golpe para toda Alemania, no solo por el valor estratégico de la ciudad, sino también por su valor simbólico. Sin embargo, la heroica defensa alemana logró postergar el avance enemigo y refugiar a miles de civiles. Incluso historiadores y especialistas llegaron a considerar la batalla un grave error estratégico por parte del alto mando soviético. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió en la batalla de Königsberg y qué significó para el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa? ¿Fue fundamental para acabar con el Tercer Reich o solo una equivocación militar soviética que costó vidas, recursos y tiempo? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre la reñida batalla por la fortaleza espiritual alemana. ¿Estás listo?
Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Königsberg era una pieza fundamental para Hitler. Por un lado, tácticamente era una fortaleza que contaba con 17 fuertes prácticamente invulnerables, además de tener salida al mar Báltico. Por otro lado, tenía una importancia simbólica para todo el pueblo germano, debido a que la región había dado origen a la Orden de los Caballeros Teutónicos en la Edad Media, la cual enorgullecía al fuerte espíritu militarista de los nazis. A pesar de esto, más allá de un bombardeo de la Fuerza Aérea Real Británica en 1944, la ciudad no había visto demasiada acción durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo cambió cuando el Ejército Rojo penetró la frontera de Prusia. Estos se dirigían a Berlín para acabar de una vez por todas con la resistencia nazi. Sin embargo, el alto mando soviético ordenó la conquista de Königsberg antes, buscando destruir el centro espiritual del nazismo. El 20 de enero, el Tercer Frente Bielorruso, comandado por el general Cherniavovsky y apoyado por el Segundo Frente al mando del mariscal Rokossovski, se dirigió a la capital prusiana. La toma de la ciudad era sumamente compleja, dado que la misma contaba dentro y en sus alrededores con 12 grandes fuertes y 5 pequeños, separados por aproximadamente 3 kilómetros y defendidos cada uno por entre 300 y 500 soldados nazis. Si bien el avance de los soviéticos durante febrero y marzo fue lento debido a que las ametralladoras germanas les causaban muchas bajas, estos superaron 3 líneas de defensa y lograron rodear la ciudad. La superioridad numérica soviética era clave. Contaban con 1.700.000 soldados, 3.000 tanques y 3.000 aviones, contra 780.000 soldados, 700 tanques y 700 aeronaves alemanas. El ejército soviético se preparó para el combate urbano que se daría en la ciudad, aprendiendo de la batalla de Stalingrado, que había dejado en claro que los alemanes tenían más experiencia en estos escenarios. Crearon un modelo detallado de Königsberg basado en sus fotos aéreas, buscando atacar de forma precisa y ordenada. Por su lado, el retraso generado por la exitosa defensa le permitió al ejército alemán evacuar a aproximadamente 200.000 civiles de la ciudad, aunque muchos prefirieron quedarse a defender su ciudad. Las calles fueron bloqueadas con fosas antitanques, barricadas, trincheras y cada fortificación estaba antecedida por fosas de agua de hasta 7 metros. Finalmente, desde el 2 al 5 de abril, los soviéticos atacaron la ciudad a través de un intenso bombardeo preliminar por aire y por tierra. El ataque destruyó gran parte de la ciudad y estuvo acompañado por propaganda que advertía a los alemanes de la futilidad de su defensa. Sin embargo, los nazis, liderados por el general Otto Lasch, se prepararon para resistir hasta las últimas consecuencias, tal como lo ordenó Hitler. El 6 de abril comenzó, desde el norte y desde el sur, el ataque directo a Königsberg. En ese mismo día, el fuego soviético logró aniquilar el primer anillo defensivo y gran parte del segundo. A pesar de que las ametralladoras alemanas lograron repeler a los soldados soviéticos y causar numerosas bajas, al día siguiente, después de un violento raid aéreo, las tropas rojas lograron acceder a la ciudad. El reconocimiento hecho previamente por el Ejército Rojo resultó vano. Los constantes bombardeos destruyeron las bases alemanas, obligando a estos a crear nuevas bases en lugares impensados y poco prácticos, que por esta misma razón resultaron sorpresivos y desorientadores para los soldados soviéticos. La lucha dentro de la urbe fue caótica y sanguinaria. Cada ventana era un peligro. De cualquier casa podían provenir disparos o granadas de civiles. La muerte estaba a cada paso. No obstante, en el tercer y cuarto día, el Ejército Rojo avanzó hasta el tercer anillo de defensa, ya en el centro de la ciudad, gracias a su superioridad numérica y a sus constantes bombardeos, que seguían generando estragos en las líneas enemigas, aunque también mucho fuego amigo. Sabiendo que la derrota alemana era inevitable, Otto Lasch, en un estado de depresión que alarmó hasta a sus enemigos, rindió la ciudad el 10 de abril. Al enterarse de esto, Hitler condenó a pena de muerte a Lasch, aunque esto nunca llegó a concretarse. Toda la ofensiva por el este prusiano dejó para Alemania un saldo de 50.000 muertos o heridos y 220.000 prisioneros, además de 25.000 civiles prusianos que murieron en las sanguinarias manos del Ejército Rojo. Por su lado, la Unión Soviética terminó la captura con 126.464 soldados muertos y 458.000 heridos.
Si bien la batalla terminó en derrota para el Tercer Reich, la heroica defensa retrasó varios meses la avanzada soviética y permitió que un total de 640.000 personas sean evacuadas. Por otro lado, numerosos especialistas e historiadores consideraron un grave error estratégico por parte del alto mando soviético atacar Königsberg, dado que esto dividió sus fuerzas y detuvo el avance hacia Berlín, lo que hubiese terminado la guerra antes y generado que ciudades como Königsberg se rindieran sin necesidad de combatirlas. En contraste, los rusos consideran fundamental la victoria en la capital prusiana hasta el día de hoy, ya que sostienen que si esta no hubiese sido conquistada, Alemania hubiese seguido con chances de resistir. Además, la derrota de un centro germano simbólicamente tan importante terminó siendo una estocada final en la caída del Tercer Reich. De cualquier manera, las palabras de arenga de Lasch para su ejército antes de la batalla dejan en claro qué significaba Königsberg para los alemanes. Pelearemos como exige la patria. Si no lo hacemos por nuestras vidas, que sea por la gloria. Pido a cada uno de ustedes, mantengamos la tradición militar alemana. Luego de la guerra, Königsberg quedó en manos soviéticas y fue renombrada como Kaliningrado, identidad que mantiene hasta el día de hoy. Mientras Alemania combatía en el frente occidental contra Francia y Reino Unido, la ambición de Hitler lo llevó a cometer lo que hoy, décadas más tarde, es considerado uno de los mayores actos de soberbia del dictador. Estamos hablando de la apertura del frente oriental al invadir a la Unión Soviética, mientras aún combatía contra los británicos en el oeste. Para llevar adelante esto, el Führer debió dividir sus fuerzas entre los dos frentes, aunque él creía que aún así tenía todas las de ganar. Sin embargo, los soviéticos presentaron grandes resistencias contra el avance alemán. Uno de los hechos más memorables de la campaña nazi en la Unión Soviética son las llamadas batallas de Rjev, una serie de enfrentamientos entre alemanes y soviéticos que comenzaron el 8 de enero de 1942, cuando la Wehrmacht fue expulsada de Moscú y empujados hacia el invierno ruso. Cargados de coraje, los soviéticos se lanzaron contra los alemanes con la esperanza de acabarlos de un solo golpe. Contrario a sus expectativas, las luchas duraron más de un año y fueron tan brutales que los veteranos de ambos bandos llamaron al lugar la picadora de carne humana. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer los enfrentamientos entre alemanes y soviéticos durante las llamadas batallas de Rjev, una de las campañas más brutales de la Segunda Guerra Mundial, apodada por los veteranos como la picadora de carne humana. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En diciembre de 1941, las fuerzas alemanas no lograron capturar Moscú. Por primera vez desde que asumió el mando, Adolf Hitler se vio obligado a retirar una gran parte del frente. Los soldados alemanes retrocedieron a unos 200 kilómetros de la capital soviética, hasta que pudieron afianzarse en una cabeza de puente entre las ciudades de Rjev y Vyazma. Desde ese momento, esta zona, bautizada con el nombre de Saliente de Rjev, adquirió una importancia estratégica enorme, no solo por suponer una espada que apuntaba directamente hacia Moscú, sino que además constituía la posición del grupo de ejército centro-alemán, y por tanto el punto intermedio de todo el despliegue de las potencias del eje en Rusia y el frente oriental. Conscientes del peligro que esto suponía y con una confianza extrema por haber expulsado a las fuerzas de Hitler, los soviéticos consideraron pertinente atacar la saliente con la intención de eliminar la amenaza de una vez por todas. Pero así como Hitler los había subestimado, los soviéticos hicieron lo propio con sus enemigos. Los alemanes convirtieron el saliente de Rjev en una verdadera fortaleza. Construyeron 559 fuertes y refugios de tierra con madera, además de 7 kilómetros de zanjas para detener a los tanques. Aproximadamente la mitad de todas las fuerzas del noveno ejército se concentraron en el área. Para aumentar la moral de los soldados, los generales la proclamaron la línea inexpugnable del Führer y afirmaron que la pérdida de Rjev equivaldría a la pérdida de la mitad de Berlín. La destrucción del grupo de ejército centro era el principal objetivo de los soviéticos, y por este motivo organizaron un ataque con una maniobra envolvente sobre el norte de Rjev y el sur de Vyazma.
La primera batalla de Ruzhev comenzó el 3 de enero, cuando un grupo de paracaidistas se desplegó en la retaguardia del ejército alemán, donde durante una semana realizaron sabotajes y ataques aislados sobre el campamento de la saliente. El 8 de enero se lanzó el ataque desde el norte, el oeste y más adelante desde el sur. Las batallas fueron brutales y los soviéticos acosaron con infantería y fuego de artillería las líneas de defensa alemana, logrando abrir una brecha de 50 kilómetros entre las dos ciudades, lo que obligó a los oficiales nazis a redistribuir sus tropas para proteger el centro. Envalentonados por los primeros triunfos, los soviéticos apostaron a los despliegues en paracaídas, lanzando unos 10.000 soldados de esta forma contra la saliente. Pero la táctica no funcionó durante mucho tiempo, y los alemanes comenzaron a utilizar ellos mismos la técnica envolvente, permitiendo que los soviéticos ingresaran a un sector para luego encerrarlos y masacrarlos. Este fue el primer fracaso soviético en Ruzhev, pero no el último. La segunda batalla se dio cuando el general nazi Walter Model decidió atacar a los partisanos del Ejército Rojo que les causaban problemas en la retaguardia. Para mayo de 1942, decenas de miles de guerrilleros soviéticos habían inundado los bosques de Ruzhev, junto a los cientos de paracaidistas que se habían unido a ellos, y desde entonces no dejaban de asaltar las líneas de suministros, depósitos de armamentos y carreteras hacia la saliente. Luego de la primera batalla se registraron 216 atentados con bombas y otros 122 fallidos que fueron desarticulados a tiempo por los alemanes, lo que motivó a enfrentar a los rebeldes. La madrugada del 2 de julio comenzó la Operación Seydlitz, cuando tropas de caballería del ejército alemán se internaron en los bosques para penetrar en las líneas de los partisanos y así rodearlos. Al día siguiente, la Luftwaffe localizó a las primeras columnas de guerrilleros y las atacó desde el aire, provocando a los soviéticos innumerables bajas. Este modus operandi se repitió a lo largo de varias semanas, hasta que los bombarderos Stukas devastaron a la resistencia soviética, apoyados por aviones españoles como los Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf FW-190 de la Escuadrilla Azul. El 1 de agosto, el Ejército Rojo lanzó un ataque masivo frontal contra las trincheras alemanas en la saliente. Esta fue la tercera batalla de Ruzhev. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos, la mayoría de tropas soviéticas fueron masacradas en una auténtica carnicería a campo abierto, que diezmó a compañías enteras mediante fuego concentrado de ametralladoras y artillería. Para este momento, la zona comenzó a ser conocida como la Picadora de Carne. Este tercer encuentro, llamado también la Orden 277, fue brutal para los soviéticos. Las pérdidas hasta entonces fueron espeluznantes y se registraron 380.000 muertos y 13.770 prisioneros, además de resultar destruidos o capturados 2.956 tanques, 144 cañones, 227 morteros, 781 ametralladoras y 870 aviones. El 25 de noviembre, miles de piezas de artillería del Ejército Rojo iniciaron un potente bombardeo de saturación contra la saliente de Ruzhev. Esta sería la cuarta batalla, también conocida como Operación Marte. A pesar de que la barrera artillera lanzó una impresionante cantidad de toneladas de proyectiles, los alemanes apenas fueron alcanzados, ya que el general Model había tenido la precaución de excavar una segunda línea de trincheras y fortificaciones por detrás de la primera, en donde las tropas se resguardaron mientras la posición que resultó sepultada por el fuego se encontraba totalmente vacía. Pensando erróneamente que los alemanes habían sido debilitados, los soviéticos atacaron de frente con grupos más pequeños, compuestos de unos 30.000 soldados y 200 tanques. Pero chocaron de frente con la primera división Panzer, que devastó a los soviéticos. Esto provocó un brutal contraataque por parte del general Model, quien envió a varias divisiones de infantería y prácticamente todas las divisiones de blindados en una maniobra en pinza desde el este y oeste, que embolsó a las tropas soviéticas y las aniquiló en semanas. La Operación Marte fue cancelada luego de este golpe. Bajo el nombre de Operación Búfalo, Adolf Hitler ordenó el abandono total del saliente de Ruzhev debido a la necesidad de corregir la línea del frente oriental y así reubicar efectivos que eran mucho más necesarios en otros sectores, como en la invasión a Stalingrado.
cubiertos por francotiradores ocultos y protegidos por un campo de minas o explosivos trampa para alejarlos de los soviéticos, los alemanes emprendieron su retirada avanzando de a tramos de 30 kilómetros, mientras en la vanguardia los ingenieros talaban árboles y organizaban la construcción de 200 kilómetros de carretera para el avance de vehículos de carga y blindados. Mientras se retiraban, los alemanes eran constantemente acosados por los soviéticos, aunque estos últimos sufrieron grandes bajas debido a los explosivos y los tiradores camuflados. Finalmente, unos 200.000 alemanes lograron huir de Ruzhev, dando así por finalizada la quinta batalla de esta larga resistencia. Las batallas de Ruzhev, con todo, no dejaron ningún ganador, ya que los alemanes debieron retirarse, pero los soviéticos no lograron destruir sus fuerzas. Aunque las cifras exactas son desconocidas con certeza, estos enfrentamientos dejaron millones de muertos del lado soviético y cientos de miles de muertos, heridos y desaparecidos para Alemania. Luego de conocer todos los detalles sobre las brutales batallas de Ruzhev, queremos que nos des tu opinión. ¿Crees que los soviéticos podrían haber expulsado a los alemanes utilizando otras tácticas además del ataque frontal? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.